Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que nuestro buen Dios haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, para todo aquel que vaya a ver, a escuchar esta prédica. Soy el pastor, por misericordia del Señor, Francisco Escaras de Vergara, y con mi esposa Roxana Romero Aranda estamos pastoreando desde ya hace varios años, 7 en realidad, en la iglesia de Valparaíso del Dios Viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Estamos ubicados en la calle San Ignacio, en Valparaíso, Chile, número 780, frente a la posta de adultos del Hospital Carlos Van Buren. Allí estamos los días miércoles a contar de las 19 horas y los días domingo a contar de las 11 de la mañana. Y hoy, por temas de fuerza mayor, me vi en la obligación de compartir la palabra a través de este medio. Uno fue porque hoy estamos en tema de votación y otro es por un tema de salud, algo que Dios está permitiendo, de lo cual también sé que Dios me va a sacar, como siempre lo ha hecho con usted y conmigo, victorioso. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es puro, porque Él es fiel y verdadero. Y porque también sabemos que juntamente en aquella cruz nosotros allí podemos poner delante de sus pies nuestras enfermedades, las dolencias, las situaciones que vivimos, y Él está dispuesto a cargar con aquellas cosas. Amén. Muy bien. Les decía también, además del culto, las reuniones que tenemos los días miércoles y los días domingos, estamos orando de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, esto por vía Zoom, de lunes a viernes, y estamos haciendo discipulado el día martes, el día jueves o solamente a veces el día jueves, a no ser que tenga que cambiarlo por alguna necesidad, algún tema. Pero le invitamos a usted, a las personas que están viendo las prédicas, a las personas que nos saludan. Si no tiene dónde congregarse, le invitamos a congregarse con nosotros en nuestra iglesia. Y si está congregándose en alguna iglesia, le pido, le encarezco, le ruego al Señor que le bendiga grandemente, y que sea congregándose, que sea aprendiendo, que sea poniendo mucha atención en lo que Dios quiera hablarle a través de su pastor. Amén. La fe, dice la palabra del Señor, que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Siempre es muy bueno oír palabra de Dios. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Oramos antes de comenzar esta enseñanza, que no es enseñanza de hombres, sino que es palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esta es palabra de Dios. Amén. Así como decía el señor curita, esto es palabra de Dios. Aleluya. Pero la palabra tiene que cumplir o quiere cumplir la función de transformar la vida de las personas. Dice el Señor en su palabra que el pueblo hebreo, el pueblo que salió de Egipto hacia una tierra prometida, hacia una tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? Anduvieron por muchos años, 40, dando vueltas y vueltas en el desierto, y sin poder llegar a aquella tierra, porque eran como el mulo, sin entendimiento, vanidosos, se comportaban como el caballo, dice la Biblia. No sé, como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. También la Biblia nos enseña que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No podemos hablar lo que no sabemos, no podemos hablar lo que no entendemos, y no podemos hablar lo que no nos han enseñado. Es por eso que el libro de Efesios 4, allí el Señor establece ministerios, el ministerio quíntuple. Allí aparece el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, los ministros primarios. Y nosotros debemos, digo nosotros, porque cada uno de nosotros, los que somos pastores,
debemos estar también bajo una cobertura apostólica, según lo que enseña este libro del Nuevo Pacto. Muchos dicen hoy que el ministerio del apóstol hoy no existe. Yo no sé qué Biblia están leyendo, porque están los apóstoles de Jesús, que eran 12, y están los apóstoles del Espíritu, que comienza con Pablo. Pablo, el ex Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, él no caminó con Jesús, él no vivió con Jesús, él no vio las maravillas que Jesucristo hizo, pero él en algunos de sus cartas, en algunos de los libros que él escribió, comienza así: yo, Pablo, dice, apóstol de Jesucristo, y no por hombre ni de hombre, sino que por Dios. Aleluya. Bueno, allí hay, como dice nuestro amado apóstol Sergio, hay mucha tela que cortar, y ruego misericordia para aquellas personas que no les ha sido revelada la palabra como Dios quiere revelarla. Muchas veces nos dejamos llevar por las tradiciones, muchas veces nos dejamos llevar por las costumbres, muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen personas que no han entendido, nos dejamos llevar por el racionalismo teológico. El racionalismo teológico ha hecho que las personas cuestionen, ha hecho que las personas vayan más a cuestionar las cosas, como ya lo había dicho, que lleven a las personas a que todo lo que tienen que creer lo deben comprobar, ¿sí? Decía la vez anterior que estuve compartiendo una palabra y le hice una pregunta, y mi pregunta fue: ¿ustedes han visto a Dios? No, y yo tampoco. Y les decía también que el aire tampoco lo puedo ver, pero sé que está, porque si no estuviera, no estaría vivo, no podríamos respirar. Y si Dios no estuviera, si Dios no existiera, tampoco yo existiría, tampoco estaríamos en esta tierra. Todo es y fue creado por Él, de Él y para Él. Para Él sea la gloria, la honra, la pleitesía. ¿Cuándo? Ahora y siempre. Y por los siglos de los siglos, porque Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, y es el mismo que vendrá, nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero quién vendrá? Jesucristo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que estos tres uno solo son. Amén. El que vendrá, el que viene por un pueblo que ha lavado sus vestiduras, que se ha decidido a llenar sus lámparas con aceite, el que viene por los que somos trigo, por los que en un momento dijimos: yo le recibo como mi Dios, como mi Rey y como mi Salvador. Viene por aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Debemos esforzarnos, pues, someternos bajo la poderosa mano de Jehová. Yo hoy quiero hablarles de algo que le puse, que lo comencé a escribir anoche, que le puse como título, porque tenemos esa bendición, los ministros de lo que vamos a enseñar, ponerle títulos, que Dios mismo nos sopla al oído. Desde la cruz, desde la cruz, desde la cruz. Y allí comencé a escribir. Amén. Para lo cual quiero que vamos al libro de Lucas, sin antes orar al Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, gracias, papito mío, gracias, Señor. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Gracias por la vida, gracias porque usted es bueno. Gracias porque usted es fiel, es verdadero, santo. Y es 3 veces santo porque eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Padre, yo ato, anulo toda obra del diablo, Padre. Toda obra infructuosa de las tinieblas, papito mío, en contra de mi vida. Aunque le pido perdón, papá. Ato toda obra mentirosa, toda obra infructuosa de las tinieblas en contra de esta nación. Perdóneme, Señor, por haberme puesto primero. Toda obra infructuosa de las tinieblas en contra de esta nación, de las regiones, de las ciudades, de los pueblos, de los barrios. Toda obra infructuosa en contra de las familias, de las personas, de las vidas, incluso de las que se están gestando en un vientre, a lo cual hoy no se le quiere llamar vida. Papito mío, ten misericordia de Chile.
Mi Señor, hoy en unas cuantas horas más sabremos, papá, cuál es su buena voluntad, perfecta y agradable. Perfecta y agradable para uno, pero imperfecta para otro. ¿Y por qué digo perfecta y agradable? Porque no hay autoridad en la tierra si no es de parte suya. La persona que ha de regir, que ha de gobernar esta nación, viene de ti, papá. Aunque no nos guste, aunque no les guste a algunos, mi Señor, no hay autoridad en esta tierra si tú no lo dispones así. Para bien o para mal de algunos, pero lo que sí sé, que es para tratar nuestras vidas. Mi Señor amado, cúbrenos con tu sangre preciosa. Anulo todo plan satánico, demoníaco, toda palabra mentirosa, todo dedo acusador, toda arma forjada en contra de nuestras vidas. Anulo, maldigo toda enfermedad desde su raíz. Ordeno que se seque toda enfermedad en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús le doy la gracia, papá, por esta tremenda bendición que tú me das de predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor. Gracias, papito mío. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Salvador. Gracias, Padre del cielo, le doy en el nombre precioso de Jesús. Y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Deme un segundito, por favor. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Desde la cruz, ¿sí? Si comenzáramos a pensar qué pasó desde la cruz. Bueno, lo primero es que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Allí, en la cruz, se consumó, sucedió, fue, después de mucho sufrimiento, es y fue la cruz un lugar en el cual nosotros podemos alcanzar misericordia. Desde la cruz, allí Jesucristo terminó de hablar, allí Jesucristo terminó de bendecir, terminó de sanar. Si recuerda a aquel que atravesó la lanza por su costado, él también recibió sanación, sanidad. Pero yo hoy me quiero tomar de lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 23, en el verso 34. Dice allí, y Jesús decía, insisto, ¿dónde? En la cruz. Jesús decía, pastor ya lo dijo, en la cruz, sí. Jesús decía, con clavos atravesados en sus manos, con clavos atravesados en sus pies, con una corona de espinas, con grandes espinas que atravesaron su cabeza, con su cuerpo desgarrado de los golpes, con su piel destruida por los azotes, con sed, y con lo único que saciaron su sed fue con una esponja de vinagre, dice la palabra del Señor. Con la vejación más tremenda, mirando quizás la burla, la risa de los que allí estaban. El que entregó su vida por ti decía, Padre. Por eso que nosotros tenemos que conversar con mucho amor con aquellos unitarios, unicitarios, con aquellos solo Jesús o Jesús solo, como se le dice en Centroamérica. Jesús le hablaba al Padre. Cristo el Señor tenía un papá. Después de su partida vino el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Pero estos tres son uno solo. Pero Jesús le hablaba al Padre, perdónalo, le decía. Perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y después de estas palabras, dice que los soldados repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre aquellas vestiduras. Cristo el Señor no se vestía con harapo. Aún esas vestiduras, si estaban manchadas de sangre, los soldados romanos vieron algo especial en esas vestiduras. Entonces, en el momento de su mayor agonía, Jesús exclama, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? ¿Qué nos demuestra esto? ¿De qué nos habla esta expresión? Por cierto que, y por supuesto que del inmenso amor del Señor
por el prójimo, porque si él hubiese querido, hubiera clamado al Padre para que envíe 6, 7, 10, 100 millones de legiones de ángeles. Y si el Hijo hubiese clamado al Padre, con un chispar de dedos, el Padre hubiese permitido que esta tierra se disipe como el humo. Pero aquí vemos al gran intercesor. Aquí vemos al Cristo de la gloria. Aquí vemos al que apareció al encuentro de tu vida. El que apareció al encuentro de mi vida. Rogándole al Padre, diciéndole, perdónale porque no saben lo que hacen. Y esta expresión nos enseña a nosotros también a perdonar. Antes de enfocarnos en las ofensas de alguien que pueda causarnos o que nos haya causado algún daño, alguna molestia, alguna pena, algún momento de lloro, de desespero. Nos enseña a perdonar, pero también, fíjate bien, a entregar nuestras cargas al Señor. ¿Sí? Está de más decir que el Cristo de la gloria ya los había perdonado. Está de más entender que Él, valga la redundancia, conocía el plan por el cual había sido enviado a esta tierra. Aún así Él le pedía al Padre, al que usa el cielo como su trono, la tierra como el estrado de sus pies. A Él le decía, al Creador, que perdone a todos aquellos que estaban ahí porque no sabían lo que hacían. ¿Que perdone a quiénes, pastor? Al que le había atravesado la lanza por el costado, al que lo había escupido, al que lo había azotado, al que le había arrancado la barba, a aquellos que cuando tenían que dejar ir libre a un preso, decidieron que el que tenía que estar libre era Barrabás, a aquellos que quizá participaron de los panes y pudieron comer de los panes y los peces, o que tuvieron algún familiar que le había sido devuelta la vista, o que podía escuchar, hablar, correr, a aquellos que estuvieron quizá allí cuando el Señor resucitó a Lázaro, a aquellos que en un momento levantaron palmas diciendo Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Quizá allí estaban allí apoyando, observando, mirando, participando de este acto tan cruel. Los que caminaron con él, ¿dónde estaba el celote? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba el que quería sentarse a su derecha, a su izquierda? ¿Dónde estaba aquella que le pedía, o aquellos, perdón, que le dijeron que si él quería que orasen para que descienda fuego del cielo? No estaba. Todos lo habían abandonado, excepto el discípulo amado, el que se recostaba en su pecho, y las mujeres. Pero los demás, algunos miraban de lejos, otros se arrancaron, se escondieron. Sí, porque yo creo que él le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, solamente a los soldados que le pegaron. Mi pregunta es, ¿hay algo de lo cual Dios tenga que perdonarte? ¿Hay algo de lo cual nuestro Señor tenga que perdonarnos? ¿O el hecho de ser cristianos nos lleva a ser personas tan perfectas que nunca nos vamos a imaginar que el gran intercesor, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, le diga al Padre, Padre, perdona a Luisa, perdona a Francisco, perdona a Juana, perdona a Pedro, perdónalo? No, pastor, porque nosotros sí sabemos lo que hacemos. Nosotros no cometemos errores. Por cierto que cometemos errores. Por cierto que nos equivocamos. El libro de Judas habla de los sensuales, de los que actúan por sentimientos, los almáticos. Por cierto que en momentos actuamos almáticamente. Por cierto que hablamos de quién no debemos hablar, miramos lo que no tenemos que mirar, oímos lo que no tenemos que oír, vamos donde no debemos ir, vemos lo que no debemos ver. Si el Señor Jesucristo apareciese hoy sobre el cielo y pudiese todo el mundo oír su voz, ¿tú crees que diría, Padre, perdónalos a todos ellos, menos a mi pueblo, porque ellos sí saben lo que hacen? ¿Sí? ¿Hay algún perfecto que esté mirando esta prédica? Porque el que te está predicando
de perfecto. Me falta mucho. El Señor dice que debemos alcanzar la estatura de un varón perfecto. Esa es nuestra lucha, cada día. Tratar de alcanzar esta altura, esta posición. Y creo yo que lo primero que debemos aprender, que lo que Él nos quiere enseñar, es a perdonar, a enfocarnos, a no enfocarnos en las ofensas, en las cosas que alguien nos haya dicho. Porque si esa persona que a ti te dijo alguna clase de mal mintiendo, se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Y él puede seguir en esta vida caminando libremente, sintiéndose perdonado. Pero ¿y si tú no lo perdonas? Si tú no tienes misericordia, si tú no has aprendido a perdonar. ¿Sí? Dice Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 6, parte diciendo, humillaos. Debemos humillarnos, debemos hacernos pequeños para que Él sea enaltecido. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Yo creo que Dios nos quiere exaltar en los tiempos en los cuales Él nos quiere exaltar, entre otras cosas, es cuando aprendamos a amarnos los unos a los otros, a perdonarnos los unos a los otros. ¿Y cómo lo logro eso? ¿Cómo puedo llegar a ese nivel? Bueno, dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En algún momento viene el rencor, en algún momento viene la rabia, en algún momento vienen los deseos de decirle, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué inventaste esto? ¿Por qué me hiciste esto? ¡Estoy desesperado! No quiero ir más de la iglesia, no quiero saber más de Dios. ¿Por qué Dios permitió que este o esta hayan dicho lo que dijeron de mí? Yo no soy así. Es mentira. Estoy desesperado. Bueno, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Si por una situación estamos ansiosos, si por una situación estamos desesperados, si por una situación estamos amargados, eso se convirtió en una ansiedad. Y esto es lo que el verso 7 dice que tenemos que hacer. Debemos poner, ahí dice echar, debemos poner estas ansiedades a los pies de Cristo. Y no llevar esas ansiedades a un cigarrillo, a una mala palabra. No llevar esas ansiedades a querer llenar el vacío que se provocó por aquella situación con música y con tantas cosas más. Fíjate que el verso 8 de Primera de Pedro 5 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, y que el Señor lo reprenda, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí dice que Satanás, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Y va a usar a las personas que tú amas. Puede usar a la que duerme contigo, al que duerme contigo. Puede usar a tus hijos, puede usar a tus padres, puede usar a las personas que menos te imaginas. A mayor búsqueda, a mayor conocimiento, a medida que más somos improntados, a medida que más activamos en Dios, el enemigo, el diablo, es cuando más refuerza el ataque en contra de nuestras vidas. Y esto, dice el verso 9, que nos dice que debemos estar firmes, también nos recuerda que estos mismos padecimientos se cumplen en nuestros hermanos en todo el mundo. No es algo que te suceda a ti, no es algo que me suceda a mí solamente. Mira lo que dice el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 43 en adelante. Libro de Mateo, capítulo 5, del verso 43 en adelante. Qué importante es el perdón, hermano amado. Qué importante es el perdón y qué increíble es cuando tú pides perdón, cuando tú perdonas y las personas se quedan estancadas allí en su resentimiento, en su dolor, por qué no decirlo, en su amargura.
Y Mateo 5:43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fue dicho. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso dice la Biblia, pastor. Parece que ese libro está errado. Esto no es para el mundo. Esto es para las personas que se ha producido en su mente una metanoia. Es para las personas que entienden de perdón, que entienden de la dicha del perdón, que entienden que deben tomar su cruz y seguir al Señor. Esto es para personas que tienen la capacidad de poder amar, incluso al que haga toda clase de mal, de perdonar incluso a aquel que diga toda clase de mal mintiendo. Dice el verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre. Mira, permíteme darme una... Aleluya, esto es lo que a mí me gusta. No recuerdo la palabra. Permíteme hacer algo por mí. El libro de Mateo en el capítulo 5, en el verso 45, comienza diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Dice eso tu Biblia? Para que seáis hijos de vuestro Padre. Para que yo sea hijo del que está en el cielo, ¿sí? Debo amar a mi prójimo. ¿Cierto? Perdón, a mi prójimo. Debo amar a mis enemigos. Debo bendecir a los que me maldicen. Y debo orar por los que nos ultrajan y por los que nos persiguen. Hoy se levanta un dedo acusador en contra de todo lo que se llame Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pastor, ¿y si vamos a orar por ellos para que les salga un cáncer en los hijos? ¿Para que les salga un cáncer en la lengua? ¿Ah? No importa, yo sé que la van a pasar mal. Dios mío, ¿y por qué no mejor oramos por ellos? Para que Dios, el Padre, así como tuvo misericordia de nosotros, tenga misericordia de ellos también. Para que vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, su sol. Wow. Voy a leer el verso 45 de nuevo, ¿ya? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. Dios mío. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo el Señor. ¿Quién eres tú para Dios? Su Hijo. Su Hijo, así como Cristo es el Hijo, así como Cristo es el sol de justicia, tú y yo somos los hijos y también debemos brillar, también debemos alumbrar, debemos ser como la luz del mundo y como la sal de la tierra, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué comportarnos como una iglesia que somos capaces de aplaudir, saltar, remolinear, de ser entendidos, de leer la palabra, de leer la Biblia 1, 2 o 3 veces, de vestirse de cierta forma y al salir a la calle lo único que faltaría sería escupir en la cara a un drogadicto, a un alcohólico, a un delincuente, a una prostituta? ¿Es lo que Dios quiere? Parece que usted está equivocado, caballero. Si es que el pastor parece que no. Porque Dios no aprueba el homosexualismo, Dios no aprueba ¿cómo se llama? El lesbianismo, Dios no aprueba, y Dios no aprueba muchas cosas, y entre las cosas que Dios no aprueba, para que podamos llamarnos hijos, es que aborrezcamos a las personas que no están de acuerdo con lo que nosotros creemos. Él dice que debemos ser perfectos, nuestro Señor, como nuestro Padre que está en los cielos y es perfecto, que hace salir el sol en un patio de una cárcel donde solamente hay violadores.
porque que Dios perdone al ladrón, que Dios perdone al mentiroso, que Dios perdone a este y a otro. Sí, amén. ¿Ah? Pero que Dios perdone a un violador, ahí yo no estaría muy de acuerdo con usted. ¿Ah? Yo no estaría muy de acuerdo con usted en que perdone a esta persona que maltrataba a sus hijos, que hacía las cosas más terribles. Mi Biblia, y ocupo una versión normal, Reina Valera 1960, hace más de 20 años me viene enseñando y vengo aprendiendo que todo pecado le será perdonado al hombre, menos, solamente uno no será perdonado, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y cuando hay un dedo acusador que dice que lo que hizo ese hombre que hoy día carga una Biblia y que participa de una iglesia es imperdonable, que es un falso, un mentiroso, un cínico, ¡cuidado! Porque tú puedes estar blasfemando en contra del Espíritu Santo de Dios. Si vamos a las palabras de Jesús, también en Lucas capítulo 11, verso 4, dice allí: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versión 1960, Biblia, lenguaje sencillo. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Versión castellana, la misma, Lucas 11:4. Y perdónanos nuestros pecados, pues también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende, y no nos dejes ceder a la tentación. Lucas 11:4 está en este versículo, estamos hablando del Padre Nuestro, cuando las personas le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. ¿Sí? Tú puedes llegar a un lugar y equivocadamente y erradamente te dicen que para que puedas recibir perdón de tus pecados, repitas 10 veces el Padre Nuestro. Y los puedes repetir 100 veces, 1000 veces si quieres. Y te los puedes saber de memoria. Y lo puedes tener escrito en un cuadro, lo puedes andar trayendo escrito en una hoja en tu billetera. Pero si no entiendes lo que dice ahí, ¿de qué te sirve? Y una de las cosas que dice allí es: perdónanos nuestros pecados. Hasta ahí, todas las religiones del mundo, todas, creo yo, absolutamente todas las religiones, o gran parte de ellas, te invitan a hacer lo bueno. Te llevan a arrepentirte de las cosas malas que podamos haber hecho, ¿verdad? Pero luego, después de la coma, dice: porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Pero del dicho al hecho, decía mi abuelita, hay mucho trecho. ¿Ah? Podemos comportarnos y hablar cosas que salen de nuestra boca para afuera. Pero recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú puedes escuchar a alguien citar el Padre Nuestro, y una vez que lo dijo, escuchar un montón de herejías que salen por su boca, o escuchar el odio que sale por su boca. Dios nos libre, Dios nos guarde. Ahora, en estos pasajes que he leído, Mateo y Lucas, Jesús estaba en la tierra. Porque por si hay alguien que se le ocurriera pensar que nuestro Señor no vivió aflicciones, por cierto que las vivió, y muchísimas más de las que tú y yo, y que el mundo entero ha vivido. Siempre nos acordamos de las aflicciones suavecitas. Las zorras tienen guarida y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, pobrecito, no tenían una cama donde dormir. Entró a esta casa, esta mujer derramó este perfume en mis pies, tú no has sido capaz de darme ni un vaso de agua. Pucha, el Señor tenía sed. Lázaro, a ti te digo, sal de ahí, porque antes de eso Jesús había llorado por la muerte de Jesús. Hoy le dio pena cuando se murió su amigo. Pero yo no te hablo de esas aflicciones. ¿Ah? Él sufrió cosas terribles en esta tierra, terribles, y nos enseña con su propio ejemplo cómo debe ser el perdón en nosotros. Sí, porque mayores obras que las que Él hizo nosotros
haremos, porque dice su palabra, yo voy al Padre. Sí, porque Hechos 1:18 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y yo soy el poderoso. El otro día fui y se fuera un demonio. El otro día fui y sané. ¡Ja! En el nombre precioso de Jesús, echaste ese demonio. Oraste por ese enfermo y fue sanado. Todo lo que somos lo somos por Él. Sin Dios no seríamos nada. Pero muchas veces nos cuesta perdonar. ¿A ti te cuesta perdonar? ¿A usted le cuesta perdonar? Cristo el Señor nos enseña con su propio ejemplo cómo debe ser el perdón en nosotros. Cuando nosotros somos capaces, estamos dispuestos a perdonar, no solo somos capaces de perdonar a aquellos que causaron heridas, ofensas en nuestras vidas, sino que el rencor, las raíces de amargura, el odio, a través del perdón, a través de este acto tan maravilloso de pedir perdón, se convierte en misericordia, se convierte en pasión. Decide tú, ¿quieres ser una persona llena de rencor? ¿Quieres ser una persona que vive en amargura? ¿O quieres ser una persona que se mueve en la misericordia, en la compasión? Y les decía que el perdón es una dicha. Lo podemos ver en el Salmo 32. Salmo 32, desde el verso 1 en adelante. Un segundo, por favor. Salmo 32, desde el verso 1 en adelante. Wow. 38 minutos ya. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Cuando Dios te perdona, cuando Dios me perdona, nos convertimos en personas bienaventuradas. Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo quiero ser bienaventurado, Señor, ayúdame. Mientras callé, dice el verso 3 de Salmo 32, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice el verso 10 que muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Mas el que es capaz de perdonar, el que es capaz el que le ruega al Señor para que Dios ponga en su corazón un corazón perdonador, un corazón misericordioso, un corazón lleno de amor, le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos. ¿Quiénes? Los justos. Y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Entonces, entendemos que el perdón es necesario para experimentar una mejor vida con Cristo el Señor. Y que el Señor nos dice en esta tarde que el cristiano está llamado a experimentar el perdón, el amor hacia los demás. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Me ha tocado más de una vez. Me ha tocado preguntarle a personas a las cuales amo mucho: ¿por qué lo hiciste?
¿Y sabe qué me dicen? No sé. ¿Cómo no sé? No sé por qué lo hice. Pero ¿cómo no vas a saber por qué lo hiciste? ¿Cómo no vas a saber por qué lo dijiste? ¿Cómo no vas a saber por qué fuiste? Etcétera. No sé. Porque muchas personas no saben lo que hacen. No se dieron cuenta cómo el enemigo, el diablo, los comenzó a embubar. No se vistieron con toda la armadura de Dios y allí llegó una saeta. Y ahí nos llegó una saeta. Porque todos hemos fallado, todos nos hemos equivocado. ¿Y por qué hicimos eso? ¿Por qué hiciste eso? Porque no sabía lo que hacía. Porque muchas personas no saben lo que hacen. Porque no saben que lo que dicen daña. No saben, no entienden el daño que puede provocar en una persona o en varias personas. Pero el Señor sí nos dice, sí nos recalca, para que sepamos que estamos llamados a movernos en misericordia, a fin de no llevar cargas en el corazón, hermano amado, a fin de no vivir con un corazón de piedra, un corazón endurecido, sino que a tener un corazón de carne. Y así como estamos dispuestos a perdonar, también debemos aprender, saber y estar dispuestos a pedir perdón. Yo quiero que me perdone. Yo no lo voy a hablar hasta que me perdone. ¿Ah, sí? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposo, perdóname? A tu esposa, perdóname. A aquella persona, perdóname. No, pastor, porque aún el necio cuando cae es contado como sabio. Sí, pero se refiere a otro contexto, a otras situaciones. Pero a ti y a mí nos toca pedir perdón. Nos toca pedir perdón. Pero muchas veces no lo hacemos. Y tenemos el mejor ejemplo. El ejemplo de aquel que entregó su vida por nosotros en una cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos al Padre nuestro como una guía para que extendamos las manos a las personas que nos puedan haber causado alguna herida o algún daño o algún mal. Una guía para experimentar misericordia. La misma misericordia que el Señor Jesucristo sintió por aquellos que lo ofendían. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban las multitudes? Dice la palabra del Señor que Él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas porque los vio como ovejas sin pastor. Y cuando las multitudes lo seguían, ¿dónde estaban? ¿Cómo actuaron? Mal. ¿Y por qué actuaron mal? Porque no sabían lo que hacían. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Decirle al Señor, operar como un intercesor, entregar su propia vida. Interceder es entregar nuestra vida de oración en favor de otro. Lo que el Señor Jesucristo hizo es entregar su vida a beneficio de todo aquel que en Él crea, de todo aquel que le reciba como Dios, como Rey, como Salvador. Ahora también tenemos que entender que todo, lo hablaba con una persona hace un rato, absolutamente todo es permitido por Dios. Todo lo permite el Señor. ¿Y por qué si nosotros somos cristianos? Porque la palabra nos enseña que a los que aman a Dios, ¿tú amas a Dios? ¿Amas al Señor? Pues si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. ¿Por qué? Porque muchos piensan que por el hecho de amar a Dios, por el hecho de asistir a una iglesia, de hacer lo normal que tiene que hacer un cristiano, no vamos a vivir situaciones. Por supuesto que las vamos a vivir. Como Job. Como Job. ¿Cuál fue el motivo? Le pregunté, conversaba con mi hermana hace un rato, yo le decía, pero ¿cuál crees tú que fue el motivo por el cual Job vivió todo lo que vivió? El Señor quería demostrarle y mostrarle al enemigo el diablo y que el Señor lo reprenda. ¿Quién era Job? Tanto así que al comienzo de la historia dice, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Lo has considerado?
ha considerado a mi gordo, has considerado a mi bebé, has considerado a mi gorda, has considerado a mi hijita, a mi hijito, has considerado a mi siervo, a mi sierva. Lo has considerado. Y allí el enemigo va a querer acusarnos y acusarnos y acusarnos. Y ahí el Señor va a permitir que a nuestras vidas vengan situaciones, enfermedades, que el desánimo ni siquiera toque nuestra puerta, sino que entre de una vez. La desesperanza. Allí vienen los vacíos, allí vienen los desiertos. ¿Sí? Antes de la cruz, nuestro Señor Jesucristo tuvo que vivir desierto. ¿Estás viviendo un desierto? ¿Estás viviendo un desánimo? ¿Estás viviendo situaciones? Bueno, ciertamente no tienes que ir a la cruz, literal, en un madero, en un monte, pero sí debes morir. Pastor, yo no me quiero morir. Debemos morir al yo creo, al yo pienso, al yo siento, porque somos como un grano de trigo, y el grano de trigo debe caer en tierra y debe morir para que pueda llevar mucho fruto. Jesús en la cruz dijo, perdónalos. Fíjate que clama Jesucristo, nuestro Señor, ora y clama por los demás antes que por Él mismo. Él podía haber dicho, Señor, sácame de aquí, Padre, sácame, ya no quiero sentir más dolor. Pero Él dijo, perdónalo, perdónalo, intercedió por ellos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. En verdad, ellos no sabían lo que hacían. ¿Por qué? Porque también era necesario que se cumpla el plan de Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble, Dios mío, de mi vida! ¡Qué increíble que el Señor haya tenido un plan! Que nuestro buen Dios haya permitido que a nuestro Señor Jesucristo lo traicionen, lo arresten, lo encarcelen, lo lleven delante de un tribunal, lo azoten, lo golpeen, lo crucifiquen, le atraviesen una lanza por su costado y lo hayan puesto en un sepulcro. Había un plan de Dios, como dije hace un momento, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que le reciba como Dios, como Rey, como Salvador, pueda estar esperando, así como yo, así como tú esperas, el sonido de esa trompeta y nos podamos ir con Él y habitar con el Señor por toda una eternidad. Fue necesario que se cumpla el plan de Dios y es necesario que se cumpla el plan que Dios tiene contigo, conmigo, con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestra nación, con el mundo entero. Las señales manifiestas de Mateo 24 ya se han cumplido, ya se están cumpliendo. Pero es que, pastor, encuentro tan injusto que nosotros que servimos a un Dios vivo, no a un Dios hecho con manos de hombre, encuentro tan injusto que tengan que decirnos tantas herejías, tantas mentiras, que tengan que apuntarnos con un dedo, que nos basureen. Encuentro tan injusto esto que por favor no me pida que yo los perdone. ¿No encuentran injusto todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo? Eso sí que es injusto. Que el ser más maravilloso que ha pisado esta tierra haya tenido tanto que sufrir por ti. En cada golpe de los clavos que atravesaban sus manos, Él pensaba en ti. Él pensaba en tu nombre. En cada azote estaban tus pecados, estaban tus mentiras, estaban todas esas cosas que Dios no aprueba. En aquella lanza que atravesó su costado. Es como hoy día, es como hoy, que la sociedad quiere terminar de destruirnos. Quiere romper con lo que ellos le llaman lacra, con lo que ellos le llaman xenófobos, con lo que ellos le llaman retrógradas, con lo que ellos le llaman ignorantes. ¿Y qué te parece si hoy los perdonamos porque no saben lo que hacen?
Gracias, Señor. Gracias, papito mío. Gracias, Padre del cielo. Gracias, mi Dios. Gracias, papito mío, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero. Enséñanos a amarnos los unos a los otros, pero por sobre eso, enséñanos a perdonarnos los unos a los otros. Padre del cielo, a perdonar, a orar por aquel que levanta un dedo acusador en contra de nuestras vidas. Por aquellos que dicen toda clase de males contra nosotros mintiendo. Enséñanos a perdonar a aquellos que no saben lo que hacen. Pero los que sí saben lo que están haciendo, brujos, hechiceros, rezanderos, satanistas, Padre del cielo, espiritistas, tú los juzgarás, Señor. Que el Señor reprenda al diablo. Oh, papito mío, gracias porque tú me perdonaste. Gracias porque tú durante toda mi vida has puesto personas que me han sabido escuchar, me han sabido perdonar, me han sabido soportar y han sabido ayudarme. Gracias, papá. Gracias, mi Dios. Gracias, papito lindo. Eres maravilloso, mi Señor. Eres precioso, papito lindo. Enséñanos sobre la dicha del perdón. Enseña a amarnos, Padre, a amar a aquellos que han dicho toda clase de males contra nosotros, como decía hace un momento mintiendo. Porque qué fácil es decirle te amo al que te ama. Qué fácil es orar por aquellos que amamos. Gracias, mi Dios. Gracias, papito mío. En el nombre precioso de Jesús. Ato todo espíritu de depresión, de desánimo, de angustia en tu vida, ahora. En el nombre precioso de Jesús. Aquello que te dijeron de aquel, aquello que te dijeron de aquella, aquello que te dijeron de mí. Pregúntale al Señor. Pregúntale al Señor. Si te has revelado, pregúntale al Señor por qué te revelaste. Si hablaste mal de alguien, pregúntale al Señor por qué llegaste a eso. Si te han traicionado o si traicionaste, pregúntale al Señor por qué lo permitió. Pero de cada situación, de cada cosa, Dios siempre querrá sacar lo mejor de nuestras vidas. Gracias, papito, le doy. Gracias, mi Señor amado, le doy. En el nombre precioso de Jesús. Y que el Señor tenga misericordia de nuestra nación. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo, de su iglesia, de las personas de nuestra nación. Esforcémonos. Esfuérzate, iglesia amada, y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, nada ni nadie es contra de nosotros. Gracias, Señor, le doy. En el nombre precioso de Jesús. Les amo con toda mi vida, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Pero Dios, muchísimo más. Gracias le doy en el nombre precioso de Jesús. Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y que nuestro buen Dios haga resplandecer cada día su rostro sobre su vida. Muchas bendiciones.